Soy Carmen Quijada y les voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial del TEA desde una mirada neurológica. Primero les voy a contar qué hacemos cuando llega una familia o llega un niñito con un trastorno del desarrollo, que no saben por qué no avanza, que habla poco, en fin. Bueno, primero nos enfocamos a aclarar que el niño no vaya a ser sordo, porque es una causa frecuente, que el estímulo sea el adecuado, que no tenga alguna dificultad sensorial que le impida acercarse adecuadamente a las cosas, que no vaya a tener una epilepsia o algún trastorno psiquiátrico. ¿Qué hacemos? Bueno, le preguntamos antecedentes a la familia de cómo son sus cercanos, sus parientes, cómo fue el embarazo y el parto, cómo fue el desarrollo de este chiquitito para aprender a caminar, qué enfermedades ha tenido, quién cuida al niño, eso es importante, y a veces tenemos un informe escolar que nos va aclarando las cosas. Mientras tanto, observamos la conducta y el grado de contacto social. Ojalá observamos también cómo juega cuando se puede. Tratamos de examinarlo con la menor ropa posible, pero eso a veces es difícil. Y observamos así las posibles dismorfias o, digamos, son formas raras de tener las orejitas, los ojos, los deditos, algo especial que hay en ellos que nos puede indicar alguna patología de base. Evaluamos la capacidad visual dentro de lo que es posible en un examen general y hacemos el examen completo y ojalá con poca ropa. Mientras tanto nos vamos dando una idea de cuál puede ser su trastorno del desarrollo que lo esté perjudicando. Según la última clasificación, los trastornos del desarrollo pueden ser la discapacidad intelectual, vale decir un desarrollo menor a su edad, los trastornos de la comunicación como para comprender o para expresar, el trastorno en el espectro autista, que es lo que nos preocupa en este momento, el trastorno por déficit atencional, que puede ser con hiperactividad o no, y a veces con pura distracción, o a veces son tan inquietos que no pueden poner atención a lo que uno les está hablando. Los trastornos específicos de aprendizaje que se ven en general en niños mayores, y los trastornos motores que tienen que ver con la coordinación para efectuar los actos, por ejemplo, para caminar, si coordinan como corresponde o si pueden vocalizar con habilidad suficiente. Entre las causas, cuando uno ya piensa que esto puede ser un TEA, tenemos que hay causas desconocidas que no vamos a poder saber y causas conocidas. Por supuesto, tratamos de buscar las causas conocidas y las causas conocidas en general se asocian a otras cosas más. A veces se conoce la base genética. Uno puede decir cuál es el pronóstico porque eso depende de la enfermedad de base que está provocando este TEA. En las causas sindromáticas, o sea, conocidas, pueden haber marcadores biológicos como hacer que uno haga un escáner o haga un estudio genético y ahí salió. Generalmente las causas idiopáticas tienen un predominio del sexo masculino. En las otras no hay un predominio. Cuando es un TEA que es parte de un síndrome, o sea, que tiene una causa, el retraso mental es casi constante y aquí también predominan las causas, digamos, los retrasos graves. Hay que acordarse que con un retraso severo es muy difícil establecer un diagnóstico de autismo porque todas las condiciones psicológicas están bajas. Y suponiendo que encontramos la causa y que este sea un TEA sindromático, o sea, parte de una condición más general, ahí, bueno, hay trastornos genéticos que les voy a mostrar unas fotitos después. Está el síndrome de X frágil, el síndrome de Rett, el Prader-Willi y el síndrome de Angelman, que son como bien visibles. Los trastornos genéticos congénitos del metabolismo, que en realidad también tienen una causa genética, como la fenilketonuria, la mucopolisacaridosis, enfermedades peroxisomales que son bastante raras. La epilepsia en niños chicos se da como el síndrome de West o el síndrome de Landau-Kleffner, que es una epilepsia que tiene como foco de descarga eléctrica las zonas del lenguaje. Por lo tanto, los niños pierden lenguaje y al perder lenguaje pierden contacto. Hay también la posibilidad de infecciones congénitas adquiridas, como
o adquiridas, como la rubiola congénita, la encefalitis herpética, que se contagia generalmente al nacer, la enfermedad por citomegalovirus, que se asocia a los gatitos, y el hemófilos influenzae, que se adquiere también después en la etapa de recién nacido o en niñez temprana. La exposición a drogas durante el embarazo, el alcohol, la cocaína, algunos antiepilépticos, el plomo y la antigua talidomida, que era un tranquilizante, pero que ya no se usa. Y también hay causas como multifactoriales, que sería la encefalopatía hipóxico-isquémica, que es por asfixia en el parto, que da distintas lesiones cerebrales. Hablando de genética, en realidad todo tiene una base genética y no las conocemos en la mayor parte de los casos. Eso un poco porque no se conocen, son enfermedades que requieren un tremendo estudio con mucho laboratorio y aparte de eso, en este momento son muy caras, entonces resulta difícil acá en la zona hacer un estudio genético porque hay que derivarlo a otra parte y muchas veces este estudio no da un resultado, entonces es un gasto grande y tal vez hay que esperar a que se pueda hacer mejor. Ahora, de las cosas que sí se conocen, está la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad visible porque da lesiones en la piel y en el sistema nervioso. Lo típico son las manchas cutáneas despigmentadas, que son como en forma de hojita y que se ven mejor en las personas que son de piel oscura. Hay también unos fibromas unguiales que son como unas espinillitas, se ven muy feitos alrededor de las uñas. Unas manchas en la espalda generalmente de piel engrosada. Y bueno, lo más visible son estos angiofibromas faciales que se ven bastante feos alrededor de la boca generalmente y la nariz, como unas verruguitas rojas. Eso, la causa es un adenoma sebáceo, o sea, una lesión de la piel. Y en general estas características faciales aparecen en la adolescencia. Entonces, bueno, un síndrome neurocutáneo decíamos porque se altera el cerebro y se altera la piel. Afecta a otros sistemas orgánicos como el corazón y los riñones. Y hay dos tipos. Se puede diagnosticar más o menos fácil con el escáner porque tiene los tubers que están, los tubers y unas alteraciones del tejido de la corteza que están más en la zona frontal del cerebro, que son las zonas que tienen que ver más con la cognición. Y más o menos el 16 y hasta el 60% de las personas con esclerosis tuberosa son también autistas. Bueno, y la relación entre síndrome de Down y TEA no es nada rara. Del 2 al 10% de los niños con TEA tienen también un síndrome de Down. Y eso es bien importante porque, digamos, la educación de un niño con TEA es distinta de la educación de un niño con Down. De hecho, la percepción del tacto es muy rica para los niños con Down y muchas veces los niños con TEA la evitan. Ahora, la epilepsia. La epilepsia, como decíamos antes, provoca alteración del desarrollo porque interfiere la descarga eléctrica con con la descarga funcional de la actividad cerebral. Y eso tiene que ver bastante con el aprendizaje. Y hay que recordar también el concepto de plasticidad neuronal. Si hay una descarga eléctrica pequeñita que es la responsable del aprendizaje y se interfiere por una descarga eléctrica patológica de la epilepsia, el aprendizaje va a costar mucho más que se logre. Ahora, el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es bastante, bueno, no es muy frecuente, ¿no? Pero es como muy evidente. Es uno en 10.000 y hay una mutación de un gen que tiene que ver con frenar la actividad de las neuronas. Entonces, estas neuronas y su zona alrededor siguen produciendo nuevas células, no se detienen, porque en esta mutación hay un gen metilo, que si ustedes se acuerdan, al metilarse una zona se provoca una inhibición, se cierra el ADN. Acá falla ese gen, entonces el ADN
sigue fabricando una proteína que está en exceso y se acumula. El síndrome de Rett es muy interesante porque los niños nacen bastante bien y se desarrollan los primeros años de forma normal, pero antes de los 4 años se inicia una pérdida de capacidades, una falta de coordinación, especialmente aparece un movimiento de las manos como lavando, como si estuvieran lavando ropa. Hay un deterioro mental que es progresivo y algo muy visible son las alteraciones del ritmo respiratorio. Muchas veces en la noche tienen respiraciones muy rápidas o otras veces respiran tan profundo que van juntando aire y están como hinchaditas. Entonces, bueno, pasamos sin querer al otro. Al faltar la función del gen, entonces, este gen que no está funcionando bien, el gen MPC2, que está ubicado en un cromosoma sexual, digamos, en un X, en el brazo largo del cromosoma X. Y si falta este gen, falta inhibición de otros sistemas neuronales. Es un gen regulador. Después tenemos estos niñitos rubios que tienen una cosa facial que se les nota, digamos que hay alguna alteración. Esto es producto de la fenilcetonuria, que es una patología congénita recesiva. Esto quiere decir que para que la guagua salga con una fenilcetonuria, los dos padres tienen que ser portadores. Y menos mal, la fenilcetonuria ahora es muy poco frecuente porque se hace un diagnóstico cuando el niño nace, se estudia inmediatamente lo que llaman PKU. Y digamos, en los niños con fenilcetonuria se acumula fenilalanina, porque hay un defecto en los genes que la convierten en tirosina, que es su producto natural. Entonces, bueno, puede provocar discapacidad en general, provoca más discapacidad y más evidencia cuanto más células estén alteradas. Provoca también conductas autistas, trastornos psiquiátricos y convulsiones epilépticas. Y se puede prevenir cuando se detecta al nacer por una dieta sin fenilalanina y que tiene escasas proteínas. Acá la mutación que provoca la fenilcetonuria está en los cromosomas 4 y 12. Este es la imagen típica y que es bien frecuente. Es el síndrome del cromosoma X frágil. Aquí en un cromosoma de los que dan el sexo está un punto frágil porque hay un cromosoma que no está formado. Y bueno, lo típico es que estos niñitos tienen, perdón, cabecitas grandes, orejas grandes, son como frentones. En este chiquitito se nota muy bien y son personas con limitación intelectual y que llevan esta mutación y pueden transmitirla a su descendencia, pero se expresa con mucha menos intensidad en las niñas. Las niñas en general, cuando grandes, pueden transmitir el síndrome de X frágil, pero no lo expresan como lo expresan los niños. Ahora, otro trastorno de un cromosoma es el cromosoma 22, que aquí está marcado, que es un cromosoma pequeñito, pero que puede dar muchas alteraciones y que generalmente se notan por los ojitos que no se forman, ojitos muy pequeños, orejitas puestas muy bajo, orejitas muy redondas, o este tipo de cara como torcida. Aquí no se le ve la orejita, pero digamos, todo esto corresponde a una alteración del cromosoma 22. Este es muy bonito, este es el cromosoma 7 que da el síndrome de Williams. Son niños muy sonrientes, de boquitas grandes y que tienen una habilidad especial para la música. Decían que antes estos eran los duendes, que andaban por los bosques muy contentos, siempre muy alegres, nada de agresivos ni maldadosos, y que generalmente tocaban instrumentos. Pero la verdad es que son personas con mucha limitación intelectual. Y aquí pasamos al, al cromosoma 15. El cromosoma 15 es muy interesante porque puede dar, si el gen alterado viene
de la mamá da este síndrome donde los niños son muy sonrientes, son muy retrasados, tienen los dientes, y en este niñito que no se ve tanto digamos, la alteración, porque es un niñito bonito, pero los dientes están separados, las orejitas son redondas y como salidas, y bueno, se acompaña generalmente de bastante retraso mental y tienden a ser un poco más rubios. Este es el síndrome de Angelman. Y si la misma mutación, digamos, está ubicada en el cromosoma, digamos, que viene del padre, da el síndrome de Prader-Willi, que cuando pequeñitos son niñitos muy flaquitos, muy hipotónicos, muy lentos, y que después cuando crecen se ponen bastante más gorditos, pero mantienen estos ojos como pequeñitos y la mandíbula inferior un poco más grande. También tienen mucho retraso. Y bueno, una reflexión ahora sobre los distintos trastornos madurativos. Tenemos que existen trastornos de la motricidad, niños que tienen poca habilidad motriz y son muy descoordinados. Los trastornos de habilidades sociales, que es el tema del TEA. Los trastornos del lenguaje puros, donde a los niños les cuesta comprender y expresar, y los trastornos cognitivos de distintas funciones psicológicas. Todo esto se da como asociado, se ha asociado, y cuando uno tiene un trastorno de habilidades sociales como el TEA, tiene que buscar también si hay trastornos de motricidad, generalmente hay trastornos de lenguaje y puede haber trastornos cognitivos también como dificultades sensoriales, como problemas de habilidad, que son, en general los niños con TEA son más hábiles para las cosas motrices que para las habilidades de lenguaje, para, qué sé yo, comprender texto, hacer resúmenes, eso es muy complicado para ellos. Y bueno, estas distintas asociaciones nos hacen recordar que si uno tiene un TEA tiene que buscar las otras cosas, y aparte de eso, que si mejora la motricidad, mejora las funciones del lenguaje o mejora las habilidades cognitivas, también la evolución del TEA va a ser mejor y va a ser más rápida. Y esto es muy importante porque es un trastorno del desarrollo que se da como en escalitas. Bueno, y muchas gracias, y nos veremos después en las clases no presenciales.